Buenas tardes a todos. Creo que vamos a comenzar, ya tenemos algo de quórum. Mi nombre es Ingrid, para los que no me conocen, Ingrid Frederick, soy museóloga del Museo de la Universidad del Rosario. Acá me acompañan Margarita Guzmán, que es directora del museo y curadora, Hola, buenas tardes a todos. y está Buenas, también Daniela Ramírez, que es monitora del museo. hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos haciendo este primer ejercicio de hacer un recorrido, hacer una visita comentada a algunas obras de la colección, y lo vamos a hacer gracias a que tenemos una plataforma donde se han digitalizado pues de manera de 365 grados todas estas fotos que nos permiten entrar, pues como hacer un recorrido como si estuviéramos entrando por el claustro como lo hacíamos usualmente. El día de hoy decidimos que nos enfocáramos sobre uno de los personajes más queridos y de los personajes de los que creo que podemos hablar muchísimo, y es de Fray Cristóbal de Torres. Hacer un recorrido como lo hacíamos habitualmente, pues de entrar a todos los espacios y cubrir como una gran variedad de temas, puede ser un poco extenso para hacer de esta manera virtual, y creímos que así puede ser entretenido ver y poder incluso hacer cosas que no podríamos hacer tan fácilmente de manera presencial, ¿no? Y es pasarnos por estos diferentes lugares y ver las obras en detalle, y acá pues vamos a tener acceso a todas ellas por medio pues, de esta pantalla. Acá la primera imagen que vamos a ver acá, les estoy compartiendo la pantalla, este recorrido virtual. Todos pueden acceder al recorrido virtual que está disponible en la plataforma de Around Me y que está disponible también, y la mostramos por medio de la página web de la universidad y del museo. Esta primera es vamos a ver cómo la escultura de Fray Cristóbal acá se enmarca en este arco, ¿no? Es interesante ver que acá, no sé si se han fijado, que este es el único punto del claustro acá en este patio que no presenta la misma simetría de los demás. Entonces realmente vamos a ver cómo se están marcando y cómo ese cambio se hace a partir de este cambio en la arquitectura, de crear estos dos pequeños arcos, ¿no? A los lados de este gran arco que va a enmarcar a esta escultura, pues es posterior a la erección de esta escultura en el centro. Podemos entrar aquí a la estatua del fundador y verla más en detalle por todos sus lados. Bueno, Fray Cristóbal de Torres fue un eclesiástico español. Él nació en Burgos en 1573. Él fue un teólogo, fue también un educador, y estuvo muy cercano a la corte española. Estuvo los dominicos, él fue también un fraile dominico de la orden dominica, y los dominicos fueron siempre muy cercanos a los reyes, y en este caso él fue cercano a Felipe IV, y es el mismo Felipe IV, rey de España, el que lo designa como arzobispo de Santa Fe, cargo que se le designa en 1634, y él llega a Santa Fe en 1635 como arzobispo. Entonces vamos a ver que está representado con su túnica y su hábito dominico, ¿no? Vamos a ver que tiene en detalle acá, se pixela un poquito al hacer este detalle, pero se ve un rosario que le cuelga, y él era un devoto de la Virgen María y del rosario. Y los dominicos, si bien los dominicos no se inventaron el rosario ya existía pues desde el siglo IX, pero sí lo difunden muchísimo y le dan una función evangelizadora. Entonces, al él llegar como representante en ese momento de la iglesia, pues ahí está una conexión muy grande con la parte política, con el gobierno
con la corona española realmente, porque había una unión muy grande entre la iglesia, ¿no? Y la corona, pero además pues llega en esa función además como muchos de los religiosos que llegaban con esa función de evangelizadora, y hace unas reformas importantes cuando llega. Es el primer clérigo que le permite la comunión a los indígenas en Nueva Granada, se hace en 1636. Y él llega, bueno, él llega también como un señor de cierta edad, llega a los 62 años a Santa Fe y dura un tiempo con su idea de hacer un colegio mayor en Santa Fe a la semejanza de su colegio mayor donde estudió en Salamanca, entonces que él conoció en Salamanca. Con esta idea, pues finalmente logra fundar el colegio en 1653, tiene 80 años, entonces en este momento, como está representado aquí, está representado a esa edad, porque si vemos en sus manos, lo que tiene en sus manos es un, que parece un libro antiguo, ¿no? Que, es una lástima que no la podemos ver bien en detalle, pero el realismo del libro es bastante impresionante, con las costillas y todo de este tipo de libros. Dice además constituciones. Entonces el libro que tiene en la mano son las constituciones con las que se reglamenta el funcionamiento de la universidad y por tanto sabemos que la edad de él en esta representación pues es alrededor de 80 años. La historia también de cómo se manda a hacer esta escultura y cómo llega a Santa Fe es bastante interesante. Acá hay una inscripción en el pedestal de la fecha en la que se pone la escultura, ¿no? En 1909. Y lo interesante de esta es que inicialmente pues hay una idea de uno de los colegiales, uno de los ex rectores, digamos rectores de la universidad, que fue Nicolás Esguerra, y se lo propone a Carrasquilla y era de hacer una escultura. Se había propuesto que fuera de cemento inicialmente. Colombo Ramelli era uno de los escultores italianos que vivían en Santa Fe, y se había propuesto que él la hiciera en cemento. Finalmente, ¿no? El ministro en su momento de Instrucción Pública decide o sugiere que se haga más bien en bronce. Entonces creo que también gracias a esa idea, esa iniciativa que se hace, que fuera en bronce, es que la tengamos hoy, porque no se sabe si todavía tendríamos una escultura que fuera hecha en cemento en ese momento. Y el artista jamás pues no viene a Santa Fe, sino que él se inspira en los retratos que ya existían, retratos al óleos que ya existían en su momento, para hacer esta escultura. Margarita, ¿quieres comentarnos algo sobre esta? Y yo quisiera ampliar un poquito este tema de lo de la escultura, porque es bien interesante que en 1906, cuando surge ese deseo de tener un símbolo, además que eso es algo bien interesante, como las personas que han dirigido la universidad a través de estos 366 años, en muchos momentos hemos tenido personajes que tienen esa visión a futuro tan importante de darle relevancia a ciertos aspectos de la historia de la universidad. Y en 1906, el rector Rafael María Carrasquilla fue quien, digamos, propuso esto, primero ante la conciliatura, evidentemente, y ante las directivas de la universidad de esa época, que funcionaba igual que nosotros ahora, ¿no? De tal manera que al encontrar eco ahí, el tema era que no había dinero. Para tomar esa decisión se demoraron un montón de tiempo, les quiero decir, porque el problema es que si no había plata, ¿cómo se hacen las cosas, no? Un poco igual que nos pasa hoy en día.
De tal manera que entonces comienza como un trabajo de colaboración y de solidaridad entre los rosaristas, y entre los cuales había personajes bien importantes. Y aparece también otro vínculo importante que en ese momento fue muy relevante, y era la figura del patrono. Los patronos, que en este momento son los presidentes de la República del momento, del año que nos toque, digamos que tienen una posición casi simbólica, pero en 1906 el presidente de la República era Rafael Reyes Prieto, un presidente muy cuestionado que llevaba apenas un año ejerciendo como presidente de la República, pero quien apoyó definitivamente y ayudó a que se llevara a cabo este proyecto. Él era la persona que conocía a Dionisio Renari García, el artista que hizo la escultura. Ese artista nunca vino aquí a Bogotá. En ese momento ya somos Bogotá. No sé si a Santa Fe de Bogotá realmente le habían quitado en ese momento el Santa Fe, que después lo volvimos a retomar, les cuento, a finales del siglo XX. Bueno, entonces este presidente pues ayudó muchísimo y fue quien hizo la conexión con Dionisio Renari García. Y desgraciadamente para el momento en que se erigió la estatua, que fue 3 años después, 3 años que se tomó el artista para hacer la escultura, precisamente por medio de esto que estaba comentando Ingrid, y son esas fotografías, ya había fotografía en el país, de los retratos. Ahora vamos a mirar un poco eso, cómo van a unirse, digamos, iconográficamente, en el sentido de la iconografía, esas representaciones que van a dar pie para que el artista se inventara de alguna manera este personaje. Él nunca vino acá, recibió todo por correo en carta, que iba en barco, no había aviones todavía, y por supuesto que eso se demoró 3 años. Es bien interesante leer toda esa historia porque resulta que el artista quería saber hasta cómo funcionaban los vientos aquí en Bogotá. Y la ubicación del personaje mirando al norte tiene mucho que ver también con aspectos relacionados con la luz, con los vientos y con la entrada al claustro, por supuesto. El tema del arco que enmarca la figura cuando uno entra al claustro, que es algo bien importante, da pie para otra charla, otro día, y eso ocurrió en 1917. Cuando se erige la escultura, tenemos un claustro antiguo, muy antiguo, que había sufrido algunos terremotos, pero que no había tenido una restauración tan fuerte como lo que ahorita tenemos. Ya dejo entonces para que Ingrid continúe o Daniela, no sé. Bueno, vamos a continuar acá. A ver. Por la escalera. ¿Y ustedes se acuerdan? Vamos a Fray Cristóbal. De los chicos, los mediadores. Está en el cuadro de la parte de arriba. Ajá. El plafón. Ese se llama el plafón. Acá tenemos el plafón y como en el recorrido no lo estamos viendo pues tan a detalle, tenemos acá una imagen de esa alegoría que fue hecha por Ricardo Acevedo Bernal, un artista que fue muy importante a finales, ¿no?, del siglo XX y principios, y fue muy activo también en las primeras décadas del siglo XX. ¿Por qué se imaginan que se llamará alegoría? Porque es interesante acá. Estos personajes vivieron en la misma época, los que están aquí representados. ¿Alguien puede identificar quiénes son estos dos personajes retratados y este personaje acá superior? Sé que es uno... Ah, perdón. ¿Con quién está hablando? Paula. Paula. Sé que uno es Santo Tomás, que Santo creo Tomás que es el de la parte de arriba.
El de abajo es Fray Cristóbal y no estoy muy segura de quién es. Creo que es uno de los rectores de la universidad, pero no estoy muy Es el segura. rector Cristóbal de Araque de perpetuo. pronto, creo. No, Sí, es ¿Es Cristóbal de Carrasquilla? Araque. Cristóbal de Araque, no. Ah, ok. No. ¿no? ¿No? Cristóbal de Araque realmente ellos sí se conocieron, eran de la misma época y sí se conocieron con Fray Cristóbal porque el mismo Fray Cristóbal designó a Cristóbal de Araque como rector. En este caso está el personaje que está con esta capa pluvial roja, es Fray Cristóbal, lo reconocemos, ¿no? También inmediatamente. Y atrás está un rector que Es del Mazustegui. siglo XVIII, Miguel José Mazustegui. Y Miguel José Mazustegui está acá representado porque lo han considerado como segundo fundador, porque tuvo un rol muy importante en la universidad, donó todas sus pertenencias, sus bienes, Eso, tierras, que eso. esas tierras y sirvieron para el sustento del colegio mayor, ¿no? Fray Cristóbal acá está representado con un papel en sus manos, ¿no? Son las constituciones, ¿no? Acá están representadas en manera como de manuscritos. También se ve, ya estaba acá, este símbolo lo reconocen, que es el de la cruz de Calatrava, que aparece en un escudo que sostiene el ángel que está acá, y también él sostiene un símbolo que es la antorcha, ¿no? La antorcha encendida, esta antorcha encendida es, o la tea encendida, también se asocia con la orden dominica, de la cual él fue el fundador. Y acá efectivamente es Santo Tomás, y Santo Tomás, como fue la base, digamos, de la educación en el colegio mayor como la propuso Fray Cristóbal, entonces pues aparece acá también. Esta obra es una obra que si bien está en el techo, es óleo, ¿no? Es un óleo sobre eso, sobre tela. Y vamos a volver, entonces estábamos acá en nuestra escalera, busquemos más, vamos al segundo nivel, como si estuviéramos en el claustro. Subiendo. Vamos subiendo. Y entramos a nuestra próxima parada de seguirle los pasos a Fray Cristóbal. Y acá donde está Fray Cristóbal, lo identificamos. Tenemos un detalle de la obra. No sé si Margarita o Daniela quieran comentar algo de esta obra. Pues a ver, este cuadro es fundamental, muchachos. A ver, les voy a contar por qué. Hay una cosa muy interesante y es que cuando Fray Cristóbal de Torres llega a Santa Fe era una ciudad muy pequeña, era como una villa, ¿sí? Y la necesidad de un personaje como él va a acudir a que evidentemente para los españoles era muy importante evangelizar a los habitantes de esta región, porque nuestra religión, ustedes saben, no teníamos religión. Nuestros indígenas eran politeístas y realmente ellos adoraban era la luna, el sol, los animales, la naturaleza, que ahora creo que nos va a tocar a todos comenzar a mirar para allá, hacia la naturaleza. Bueno, entonces, evidentemente la importancia de él como personaje aquí era fundamental. En este cuadro, él está representado con una capa que ustedes alcanzan a visualizar ahí en el detalle, que es hecha en terciopelo, con un hábito blanco muy majestuoso. El personaje era súper importante en esta ciudad pequeña y va a venir a ocupar un puesto, como lo explicó Ingrid hace un rato, que es fundamental para, digamos, lo que tenía que ver como nosotros como colonia española. Cuando él llega a ocupar el puesto de arzobispo y se va a demorar 18 años para que el rey de España le autorice la creación del colegio mayor. Durante ese tiempo, o sea, alrededor de unos 10 años
después de haber llegado y ocupar el puesto de arzobispo, el pintor Gaspar de Figueroa, o sea, un pintor muy importante, va a hacer este retrato. Y va a hacer un retrato civil, o sea, de un personaje que no es de la Biblia, ni del Nuevo Testamento, ni es un dogma de fe, ¿sí? Que era lo que pintaban los artistas, evidentemente copiando de los artistas españoles. El papá de Gaspar de Figueroa era español. No un artista reconocido ni famoso, pero sí una persona que entonces conocía la técnica de la pintura al óleo, eso es muy importante. Y Gaspar de Figueroa, su hijo, que aprendió en ese taller, fue quien hizo este retrato. Entonces, pues creeríamos, no tenemos un documento ni un registro de ese momento en que se pintó este retrato, pero creeríamos que el artista lo conoció. Y si ustedes miran la relación de este cuadro con la escultura que está en el patio y con otras representaciones del fundador, van a ver que eso es fundamental. Es fundamental. Y es que la idea que nos hacemos de un personaje radica en una forma muy fuerte en este tipo de iconografías. Evidentemente, pues no es el retrato con la superanatomía en esa época, y esa ha sido un poco la crítica sobre nuestras obras de arte, sobre todo las primeras de la época colonial, pero es que aquí nadie sabía de anatomía, ni se estudiaba. Los artistas aprendían en los talleres de los pintores famosos o en los talleres donde se aprendía la pintura, viendo a un pintor pintar, y después ayudaban y copiaban, pero no se hacía un estudio como luego más adelante se va a hacer en el siglo XIX. Bueno, entonces este cuadro tiene esa importancia. Hay cosas también claves en este cuadro, y es que el libro que está abierto debajo de la mano de él sobre la mesa, aparece el Ave María escrito. Se puede leer en algún momento, si uno se acerca o con un detalle de la obra lo podemos ver. Y pues ustedes lo ven a él con alhajas, o sea, con un anillo, con su rosario y evidentemente pues con guantes. Son elementos muy importantes que hablan de la importancia y del personaje. Y hay otro elemento importantísimo, y es el cuadro de la Virgen del Rosario, que según parece, y sobre eso hasta ahora vamos a descubrirlo porque el cuadro está en restauración, esperemos que lo podamos hacer lo más pronto posible, parece que esa Virgen María fue pintada después. Eso todavía yo no me atrevo a decirlo con toda certeza, pero eso es lo que se dice hasta el momento. Si esta obra se pudo bajar del lugar donde está y al bajar una obra de su luz, de su entorno donde la vemos todos los días y llevarla a otro espacio y verla con otras luces, hemos podido detectarle ciertos detalles, y uno de ellos, bueno, si bien no se han realizado todavía radiografías, otro tipo de análisis, sí se habló sobre, sobre este aspecto, porque se ha mencionado el libro, por ejemplo, de Gil Tobar, menciona que él asevera pues que la Virgen se pintó posteriormente, pero al realizar como una revisión con la restauradora, por lo menos lo que parece indicar es, al verla superficialmente y verla como con luz rasante, que es una manera de ver si hay como esos efectos de relieve, no pareciera que hay un efecto de relieve, no hay una costura en la parte de atrás, pero pues falta ver otros análisis para detallar eso. También se pudo detallar una inscripción que se ve muy someramente en la parte superior izquierda, Aetatis Anno, donde se asevera que él está en la edad de 69 años, ¿no? Entonces fue pintado a sus 69 años, y realmente creo que es un espectáculo también poder ver esta firma, que no es muy común en las obras de esta época, firmado con el nombre del artista que bien mencionó Margarita, Gaspar de Figueroa, y el año 1643. Esto es una excepción que pues no lo pueden detallar normalmente donde están las sillas que se encuentran enfrente, pero ahí lo vamos a ver. Bueno, esa obra ahora es nuestra única obra de Fray Cristóbal en el aula máxima.
vamos saliendo y nos encontramos en la rectoría. Y acá podemos ver en el ingreso de la rectoría otra obra en este caso atribuida al mismo artista, Gaspar de Figueroa, y es un retrato del fundador. ¿Cuál es la diferencia de este retrato? ¿Qué diferencias? Pues vemos inicialmente que no es un retrato de cuerpo entero. Está atribuida al mismo artista. Es posible que el artista se haya basado, ¿no?, en esta obra que... el primer retrato que se tiene de Fray Cristóbal. Tenemos también el cortinón rojo tan característico de las obras de retrato en esta época. El personaje está, en vez de, no aparece representado con la advocación de la Virgen del Rosario, sino aparece con Santo Tomás, ¿no?, que fue bien, como bien explican las constituciones, fue como la base de la doctrina de él y de las enseñanzas de las enseñanzas de los colegiales, ¿no?, que se impartían en el colegio mayor. Y esta obra no está firmada, pero sí tenemos algo pues también muy característico de varios retratos de la colección. Esa es esta cartela donde se explica pues dónde está el retratado, que de todas maneras pues lo podemos identificar. Tiene algunas características en común, como los guantes, las joyas, este crucifijo, esta capa pluvial también. No se alcanza a detallar el libro. No sé si, Margarita, tú sabes algo más de la inscripción no. que está en este libro. No. Sí, de esta obra, pues no, hay unas inscripciones que no se alcanzan a ver, pero sí podemos ver pues que está, en este caso, parece que esta obra sí es posible que fuera posterior, o por lo menos la cartela es posterior, porque se habla ya cuando él es fundador del Colegio Mayor del Rosario del Real Patronato, mientras que en la obra anterior está antes de que él sea, está representado antes de él ser fundador del colegio. De acuerdo. ¿Listo? Acá entramos, otra vez volvemos a nuestro recorrido y vamos a entrar por el espacio de la rectoría. Este espacio es un espacio bien especial del museo, porque es un museo con una función viva de espacio de oficina para el rector. Este es el despacho del rector, pero por medio de las visitas guiadas pues también se hacen recorridos a este espacio, ¿no? Acá con el recorrido virtual pues siempre lo vamos a tener disponible, y haciendo un recorrido nos encontramos con una pieza que, si bien no sabemos, no estamos aseverando que se perteneciera al fundador, sí sabemos que él aparece retratado con un ejemplo, una pieza mobiliario bastante similar, que es este vargueño, un escritorio de la época. Era un escritorio que podía ser portátil. En esta versión pues no, es bastante pesado, no se cree que fuera portátil, pero consiste en una cajonera, un cajón lleno de bastantes espacios para almacenaje, con pequeños cajoncitos, y está separada de una base. La base pues está ahí en este momento separada. Miremos la foto. Similar al que aparece retratado, y es un mueble típico español, pero pues español de la clase muy alta, pues un mueble de lujo, ¿no? En el siglo XVII, que se producía en España, lo tenían que traer acá, y puede ser muy posiblemente algo similar a lo que él podía tener y al que está retratado en el retrato de Gaspar. En este vargueño, que tiene esos diferentes cajoncitos, como estamos descubriéndole los pasos al fundador, pues queríamos contarles que uno de los rectores, de los últimos rectores del Rosario, Hans Peter Knudsen, haciendo una revisión, abriendo los diferentes cajoncitos y mecanismos del mueble, pues encontró un
documento. No sé si todos ya ¿Lo puedes conocían mostrar? esta anécdota. Lo puedes mostrar en el... Sí, Bueno, acá tenemos el vargueño. Estos son sí, los diferentes mecanismos. Ahí sí. cada uno tiene diferentes nombres, Marcadas, unas... marcados, Sí, dinero para los pobres. Bueno, había varios. carne, la papa, el carbón. Ahí yo creo que se alcanza a diferenciar la pata, que es un poco distinta a lo que es el arcón en sí. Sí, si ustedes le ven ahí unas manijas, es porque lo que se acostumbraba era que ahí lo que se transportaba se podía asir o coger de esas manijas para llevarlo de un lugar a otro, ¿no? Eh, A sí, los lados, exactamente, sí. como un cajón. Eso hace parte, digamos, de las características de un vargueño, tal y como lo tenemos acá. Cada cajoncito, si ustedes ven, hay como unos barroticos en cada cajoncito. Al mover esos barroticos, los cajones se abren o se cierran, como si fuera una caja fuerte. ¿Bien? Eso hace de ese mueble algo súper, súper especial. Este mueble es del siglo XVII y es español, original español, o sea, esto no se hizo en América. Y acá les voy a contar sobre el documento que se encontró en este vargueño. Entonces acá se encontró un documento donde está mencionando, acá lo pueden leer los que están más diestros en paleografía, es sobre el traslado del fundador, doctor Fray Cristóbal de Torres, desde la catedral a la capilla del colegio. Entonces, ¿por qué se trasladó? No sé si habían oído que el fundador no había estado siempre, sus restos no se habían encontrado siempre en la capilla. Resulta que en 1792, en el momento en que el rector es Miguel José Mazústegui, el personaje que está retratado en la alegoría también con Fray Cristóbal, el vicerrector en ese momento era Fernando Caicedo y Flores, y él encuentra el testamento de Fray Cristóbal donde se indicaba que él quería ser sepultado en la capilla de la Bordadita. Entonces, ante esto, todos los alumnos, los profesores, los egresados se pusieron primero a averiguar dónde estaban los restos de él, pudieron encontrar que estaban en la capilla y finalmente en ese momento hacen una ceremonia, un gran homenaje, pues traslado. Los restos estaban en el arzobispado. Estaban claro, como él fue arzobispo de Santa Fe, tenía también lógica en su momento que lo hubieran sepultado los trasladaron. En la catedral primada, ¿no? Entonces acá lo encontramos. Volvemos, salimos de nuestro vargueño y vamos a salir otra vez por la sala de juntas. Acá cuando estén usando la aplicación a veces entonces dan la vuelta así con el mouse y salen por la recepción, como hacemos siempre. Y vamos a buscar más trazas de Fray Cristóbal. ¿Quién se imagina? Por acá salimos. ¿A dónde podemos ir ahorita? ¿Qué otro pieza, objeto del museo nos puede hablar de Fray Cristóbal? Acá donde estamos, vamos caminando por acá y nos entramos a este espacio. ¿Quién lo identifica? El archivo histórico. Instituciones también expuestas. El archivo histórico. ¿Y saben qué documentos están del archivo histórico? Las constituciones. La cédula de fundación. También. También está la cédula. La cédula real pues fue firmada por el rey para aprobar la construcción y ya la construcción del colegio. Acá tenemos un documento que está realizado fue hecho por Fray Cristóbal, es un manuscrito, entonces con puño y letra de él, y son las constituciones. Entonces, les pongo acá la constitución quinta, donde se habla sobre los catedráticos. Esta.
Estas son las constituciones y les voy a leer lo que ustedes más o menos acá está dispuesto. De primera instancia, constituimos que todas las personas de cualquier manera pertenecientes a este colegio juren de ajustarse con la doctrina de Santo Tomás, excepto en lo perteneciente a la materia de la concepción inefable de Nuestra Señora, porque todos los artículos que a esto conciernen los dejamos en el estado que los tiene nuestra Madre de la Iglesia, sin obligar a nadie a más justamiento del contenido en los breves y mandatos apostólicos. En esta forma y no de otra, jurarán todos de ajustarse con la doctrina de Santo Tomás. Entonces, pues acá muestra cómo él menciona Fray Cristóbal, las constituciones fueron escritas por Fray Cristóbal, si bien él no pudo vivir a verlas ya aprobadas por el rey, porque esto es lo que pone a hacer a su rector designado, que es Fray Cristóbal de Araque y Ponce de León, pues él escribe con manuscrito estas constituciones. Y lo que me parece acá interesante es que, como ya vimos en la representación, está Santo Tomás en este retrato, está Santo Tomás en dos retratos, ya lo vimos, ¿no? En el de Gaspar y en el de Ricardo Acevedo. Y acá mencionan en las constituciones pues que se va a regir con la doctrina de Santo Tomás. Entonces, encontramos, o sea, le encontramos sentido a por qué el retratista, en su momento el artista, decidió retratarlo con este personaje, ¿no? Lo otro interesante es que menciona que no se iba jamás se iba a jurar sobre la materia de la concepción inefable de Nuestra Señora. Y esto también nos permite como conocer un poco de la vida de Santo Tomás, de Fray Cristóbal, antes de que él llegara a Santa Fe. Y él, estando como haciendo un sermón en Córdoba, hace una gran controversia porque justamente, bueno, y esto al leer sobre toda esa controversia en el siglo XVII, sobre que no se tenía como una claridad, o había diferentes religiosos, tenían diferentes puntos de vista sobre esto de la Inmaculada Concepción, pues es interesante que él me lo mencione acá, porque él hizo un sermón en Córdoba antes de vivir acá, antes de venirse a la Nueva Granada, donde estaba en contra de la Concepción, Inmaculada Concepción, y eso fue un gran escándalo, porque pues todavía como la Iglesia no tenía una postura, pues había diferentes puntos de vista en esto, y en ese momento se causó un gran escándalo, y entendemos pues por qué lo menciona acá en las constituciones. Y también les quería mostrar acá en las constituciones, pues podemos ver, ya que estamos buscando todo donde es lo referente a él, pues encontramos una firma, su firma y su firma como arzobispo de Santa Fe. Y volvemos acá al archivo histórico. Salimos. ¿Conocían esa historia de la biografía de Fray Cristóbal antes de venir a la Nueva Granada? No. No, ni idea. No le había escuchado. Acá estamos bajando por la escalera donde está el plafón, que ya mencionamos, ahí está Santo Tomás, listo, y Fray Cristóbal, y volvemos acá. Y bueno, y mencionamos que los restos de él fueron transferidos en 1792 cuando encontraron su testamento. Entonces vamos a atravesar acá el patio y entramos a la capilla. En esta capilla, bueno, hay varios símbolos que nos hacen referencia a Fray Cristóbal. Empezamos acá en el retablo, pues está el escudo arzobispal de Fray Cristóbal de Torres, con unas pequeñas torres que hacen alusión a su apellido. Y está acá el monumento también funerario a Fray Cristóbal. Y les voy a ver, les muestro. Era la última. Acá lo podemos ver como más en detalle. Sí, ahí están actualmente los restos. Eso fue lo que se hizo en 1792, que se trasladaron los restos del arzobispado a este lugar.
Esta escultura está también inspirada en una escultura que está en la fachada de la capilla, donde está en esa misma posición orante. Es una escultura en yeso. Se cree que es bastante anterior la escultura a la arquitectura como tal del monumento funerario, ¿no? Esta sí es colonial y es posible, y ahí no se sabe con certeza porque no tenemos fotografías de cómo se veía el retablo original, ha sufrido muchos cambios, pero es posible que esta figura haya estado en el retablo y en el momento en que se trasladan los restos se cambia de ubicación y ya el monumento funerario, la parte arquitectónica, sí es de inicios del siglo XX, ¿no? Entonces los tenemos acá. Y adicionalmente, la escultura que vamos a salirnos de la capilla, y la escultura que les mencionamos está acá en el frente. Esta es una de las representaciones también más tempranas que tenemos de Fray Cristóbal. Se hace justo unos años después de su muerte, que fue en 1654, y lo vamos a poder ver bien en detalle. Bueno, estamos acá sobre la calle, donde no es posible pues verla muy en detalle, pero tenemos a través de, por ejemplo, esta fotografía, que es una fotografía histórica de 1930 aproximadamente, podemos ver en detalle cómo se ve esta figura. Esta fachada, que hace parte, pues es la fachada original de la Capilla La Bordadita y se hace por fases. Las esculturas se cree que son de Antonio Pimentel, están atribuidas a Antonio Pimentel, un escultor, y la primera pues, escultura que se hace es la de la Virgen del Rosario, que alcanza a estar hecha antes de 1654, antes de su muerte, porque él incluso la menciona en las constituciones, entonces Fray Cristóbal la ve. Pero ya la escultura de Fray Cristóbal es posterior, y algo pues muy interesante de estas esculturas es que son hechas en barro cocido o en terracota. Esto es muy particular, hay muy pocas, en cuanto a la técnica, los materiales, hay muy pocas esculturas hechas en este material para esta época, y es una gran maravilla que se hayan preservado hasta hoy en día, que se han mantenido en un bastante buen nivel de conservación. La terracota es como una arcilla o un barro que está cocido pues a unas temperaturas normalmente más bajas, digamos, y están estucadas. El estuco hace que pues se preserven, por eso las casi que parecieran, tienen un efecto bueno, y también con la contaminación y la pátina que se va formando con el tiempo, pues tiene una apariencia que se integra muy bien con el resto de la arquitectura, que es en esta una piedra traída de las canteras cerca de Bogotá. Es una piedra local, ¿no? Y Margarita, no sé si tengas algo que quieres comentar sobre esto. No, a ver, pues es que en la fachada también hay una cantidad de elementos que hablan mucho de Fray Cristóbal. ¿Ustedes ven esas pepitas en el arco? Esas pepitas son un rosario. Y al lado, el otro arquito que vemos, está también nuevamente el Ave María. ¿Bien? Esos arquitos delgaditos que vemos, se le dice archivoltas, son varios arcos. Archi son muchos, voltas la vuelta, ¿no? El círculo, el semicírculo. Es interesante aquí que se repiten los mismos personajes, porque está también Santo Tomás de Aquino, ahí lo estabas indicando. Está Santo Domingo de Guzmán, que en las otras representaciones no está, Santa Catalina de Siena, y evidentemente la Virgen del Rosario. En la parte inferior a la derecha vemos a Santo Tomás de Aquino, nuevamente. Exacto. Ahí lo reconocen, la cara es como anchita y el pelo crespo, ¿no? Tiene unas características que nosotros en varias representaciones lo podemos relacionar.
tiene también en la cadena con la cadena de oro con el sol. Esto es un atributo de él y ahí ustedes pueden ver esa cadena con el sol. Ujú. Ujú. Listo. Bueno,